Somos una comunidad de huellas que ha trascendido los límites de la ciudad y del país. El programa Huellas acompaña a las instituciones educativas en la puesta en valor de su patrimonio y colabora en la organización de los archivos escolares, las bibliotecas históricas y los espacios museísticos escolares. Los coordinadores de estos espacios de la memoria escolar, los profesores con sus estudiantes, las diferentes cátedras, comienzan a reconocer en los documentos, en libros o en objetos, huellas de la estética de las emociones. Los efectos y los sentimientos, comprendiendo así la educación de la estética de lo sensible. La historiografía ha atravesado un intenso proceso de renovación y de proliferación de enfoques, que se llama el giro afectivo, y la historia del pasado, su interés por el estudio de las emociones y la vida, la dimensión afectiva, emocional y estética, las emociones como algo que trasciende lo individual, para ser estudiado como una expresión cultural. Tuvimos la alegría de recibir un mensaje de Agustín Escolano Benito, que quiere que compartamos su trabajo sobre el giro afectivo, y voy a leerles un fragmento de este texto que se llama El giro afectivo en la historia de la formación humana, memoria de la escuela y sus emociones. Dice así: los anclajes afectivos en la experiencia formativa. Todos recordamos la escuela como un espacio real y metafórico del mundo, de nuestra vida infantil y adolescente, de cuya memoria emergen anclajes afectivos que transforman la experiencia vivida en fuentes esenciales de nuestra propia identidad narrativa. El tiempo deviene en tiempo humano, dice Ruckeu, en la medida en que se articula y expresa bajo la forma de relato narrativo sustentado en buena parte en la educación sentimental recibida. Y los seres humanos dan sentido al mundo, se reafirma el psicólogo Brunner, contando historias, o sea, usando el modo narrativo de construir la realidad, una práctica discursiva que es una actitud de rebelión frente a la racionalidad dominante en los modelos comunicativos del uso, porque en ella elaboramos siempre las emociones que se asocian a nuestras experiencias. Y así fue que hace tiempo, hace mucho ya, desde el programa Huellas, cuando estaba instalado en el Normal número 1, en la sede del Normal número 1 donde nació, con Alejandra Capdevila, que está allí, hicimos un trabajo bellísimo que fue la transcripción de todas las cartas que Marimán le entrega a Sarmiento. Alejandra, estás allí para compartirnos esa bellísima experiencia. Alejandra es profesora de inglés y le tocó la responsabilidad, la bella responsabilidad de transcribir las cartas que en inglés había escrito Sarmiento, pero estaba muy emocionado en ese momento. ¿Pudiste recordar, Alejandra, todo ese trabajo realizado? La invité. Hola Marcela, ¿qué tal? Muy bien. Sí, estuve revisando y sí, realmente me sorprendió el manejo que tenía Sarmiento del idioma con alto nivel académico, aunque él se sentía torpe y pensaba que lo hablaba y lo escribía muy mal. Y realmente no era así, me sorprendió muchísimo. Además, conocí a un Sarmiento que yo no tenía idea que había sido un hombre, que era humano, que no era una foto en el libro de lectura, en el manual, cuando era chica. Además, él aprendió el idioma en forma autodidacta. Sí, Así, totalmente, sí. eh, Increíble en esa época, viendo los orígenes de Sarmiento, además, de realmente de gente humilde, de bajos recursos, pero evidentemente
con un nivel sociocultural que supongo que tiene que haber tenido estímulos, porque sí, realmente un hombre sorprendente. Sí, Miriam está levantando la mano, le decimos que nos escriba en el chat y vamos respondiendo. Alejandra, ¿tenés recuerdo de algunas de las palabras, las cartas esas, los contenidos que tenían, las que estaban escritas en inglés? Porque bueno, les contamos o les recordamos que el programa Huellas allá en el 2008 fue al Archivo General de la Nación a trabajar las cartas y encontramos que la guarda, el material de guarda donde estaban todas esas cartas, refería a conceptos de conservación de otra época. Así que obsequiamos con la elaboración de las escuelas técnicas Ragio unas cajas de guarda especiales con la nueva innovación y la entregamos al Archivo General de la Nación. Cuando hicimos este hermoso gesto, ellos nos devolvieron con la digitalización de absolutamente casi las 300 cartas de Sarmiento, con Marimán, que el gobierno argentino había comprado en 1900 aproximadamente. Entonces dijimos, vamos a realizar una nueva transcripción de estas cartas. Y tanto Alejandra y todo un equipo lo realizó durante casi 1 año y medio, de trabajo, de transcripción de estas cartas, que nos va a permitir a nosotros editarlas nuevamente con este formato que es nuestro deseo. Entonces yo quise que Alejandra reviviera ese proceso de transcripción y lo habíamos trabajado también con Guillermo Elías en otro de los encuentros, lo que es el copista, ¿no? Cuando uno empieza la transcripción de una persona como Sarmiento, de sus materiales, es sumamente interesante y valioso. No sé si, Ale, querés agregar algo más que quieras comentar acerca del inglés, un inglés antiguo también, ¿no es cierto? Sí, pero no tan antiguo, porque a nivel académico el idioma, digamos que sigue siendo diferente al coloquial, al que hablamos todos los días entre nosotros, y lo mismo pasa con el castellano. Y entonces él, por ejemplo, decía, yo hago progresos asombrosos en inglés, es decir, puedo hablar 4 palabras. Y después decía, escribía, y escribiré todas mis cartas en inglés tosco, siempre, para aprenderlo. Pero por otro lado, en una carta que Mary Mann le escribe al gobernador Andrews, le dice, el señor Sarmiento ha escrito recientemente una biografía de Lincoln para sus propios compatriotas. Está admirablemente escrita. O sea, la escribió tanto en inglés como en castellano. Entonces, me sorprendió también la manera en que él estaba en todos los detalles, absolutamente todos los detalles, y realmente expresaba todos sus objetivos con respecto a la educación, a las escuelas, a lo que significaba fundar escuelas, crear escuelas, y cómo tenían que ser esas escuelas, desde lo edilicio hasta las personas que tenían que estar a cargo, cuánto tenían que gastar, cuánto les iban a pagar, inclusive hasta la comida de los docentes, de los niños, las horas que tenían que estar en la escuela, estaba en absolutamente todos los detalles. Eso con la creación de la primera escuela en San Juan, de lo que fue la primera escuela de San Juan, y cuando él ya hacía todo, organizaba todo para que viniesen las maestras, que también esas otras, las maestras norteamericanas, venían hablando inglés. Entonces, como primero tenían que pasar por Buenos Aires, decía que en un mes se tenían que adaptar a hablar en castellano, las maestras, para después ir a San Juan. Y en San Juan, si bien los chicos iban a tener clases en inglés, pero lo fundamental tenía que ser en el propio idioma, castellano, español, porque es
es el maestro el que se tiene que adaptar, él decía. Es el maestro el que se tiene que adaptar al alumnado, a la escuela, y no al revés, ¿no? Porque en ese caso los chicos hubiesen tenido que saber inglés para comprender a las maestras. Alejandra, yo te quiero agradecer el compartir estas vivencias de esta experiencia tan hermosa que hemos tenido y quiero invitar a las escuelas a compartir las experiencias que tienen, así como hemos hecho nosotros y para todos. Para Tati me dijo, qué alegría ver a Alejandra nuevamente como parte del equipo de Huellas. Ya está jubilada Alejandra, pero saben que nadie se va de Huellas, todos estamos sumando estas experiencias. Y así recuperar ahora las experiencias de recuperación de patrimonio de las escuelas que habían comenzado a presentarse la semana pasada y quedó algo más para compartir o algo más que queríamos decir y nos pareció importante ahora hacer estas presentaciones. Tatiana, ¿las presentamos? Sí, en continuidad con el encuentro pasado, queremos presentar a Jessica Limachi, que nos va a contar sobre el culto latinoamericano a los muertos. Jessica es profesora de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Se encuentra cursando el postítulo de Diplomatura Superior en Conducción de Instituciones Educativas en el Joaquín B. González, docente en el Colegio Bernardino Rivadavia desde hace 12 años. Dicta las materias de Historia Cultural Latinoamericana, Sociología y Sociedad y Estado. Jessica. Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Qué bueno es estar. Bueno, nosotros con Teresita la semana pasada, ya estoy perdida, ya les aviso que ya estoy perdida y es temprano todavía. Hemos presentado un video mostrando un poco de lo que habíamos trabajado en la última Noche de los Museos en el 2019. ¿Sí? Recuperando, bueno, por el tema de la pandemia no hemos podido trabajar o seguir trabajando en ese tipo de actividad, pero sí seguimos reivindicando el tema de la diversidad. En esta diversidad en donde nos encontramos con distintos relatos, ¿no? Relatos sobre la vida, sobre el tema de la muerte, en donde, bueno, confluimos en distintas formas de apreciarlas. Y creo que, no sé si se acuerdan que yo les había comentado que me sentía un poco triste por una situación particular que había comentado a mis alumnos, por lo cual surgió el tipo de muestra, ¿sí? En donde nosotros tenemos muchos alumnos de distintas comunidades, en donde, bueno, ustedes también sabrán que en las comunidades que vienen a nuestra escuela tenemos muchos chicos de origen boliviano, peruano, tenemos muchos dominicanos. O sea, tenemos un montón de personas que confluyen de una manera distinta. Entonces nosotros presentamos en la actividad de la Noche de los Museos los tipos de altares, ¿sí? Para eso investigamos, bueno, ellos investigaron más profundamente lo que en su habitualidad hacían. Era, por ejemplo, los chicos, un par de chicas hicieron unos panes, si ustedes vieron ahí los panes que se ven en la imagen, lo hizo una alumna que se animó a mostrar parte de su cultura, ¿no? Porque también lleva esto, ¿no? En donde la escuela nos permite contar de dónde venimos, ¿sí? Y contar en ese de dónde venimos cuáles son nuestras costumbres, en donde se busca esa reivindicación. Yo amo mi escuela porque yo soy, mi familia es de origen boliviano y en la escuela donde yo estudié, estas cuestiones quizás no tenían ese espacio. En esta escuela sí reivindicamos no por lo que sería de lo distinto, sino porque es algo que prácticamente todos en algún momento de su vida o lo vivieron, o lo vieron, o lo escucharon, y escuchar de los propios actores que se encargan de hacer esto es magnífico. Es magnífico porque nos encontramos todos. Obviamente hay muchas fotos más. Nosotros bueno, pobre, Teresita se encargó de reunir un par de fotos porque, bueno, ustedes saben que el tiempo a veces es un poco medio cruel con el tema de las notas y todo esto, y no hemos podido mostrar más, pero les cuento más o menos de qué hicimos. Nosotros hicimos 2 tipos de altares, o sea, hicimos uno más andino, donde teníamos
o remarcábamos las costumbres más andinas con, por ejemplo, con los panes, con las vasijas, con las comidas propias de cada lugar, y después una más de Centroamérica, de México y de Guatemala, que tienen algunas cuestiones en particulares muy, muy similares, ¿sí? Pero que en todos confluimos en esta misma idea, el tema de la celebración y del encuentro. Y esto es específicamente porque el encuentro es una construcción social, en donde esa construcción social se va cambiando, ¿no? Se va cambiando. Justo les había comentado que los chicos comentaban también que hoy, por ejemplo, muy pocos recuerdos les quedan a algunos, o son muy pocos los que practican este tipo de, 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 de prácticas, porque por lo general o se creman a los familiares y no hay ese tipo de reuniones que, bueno, que con muchos pudimos confluir. Bueno, no sé qué más contarles. La verdad es que es una... No, Jessica, a nosotros nos encantó esta presentación que se hizo en la Noche de los Museos y que ya vamos a volver a la Noche de los Museos. Y bueno, y como a veces los tiempos se van corriendo, queríamos que terminen de especificar, pero bueno, muy bien como lo que fueron agregando y demás. Y ahora vamos a otras de las escuelas, ¿no, Flavia? Que también presentó una parte y quedaba algo más. Gracias, Jessica. No se te escucha, Flavia. No había desmuteado, perdón. Les queríamos presentar a Ana Lázari y Laura D'Abruzzo, que pertenecen a la Escuela 15 del Distrito 15, Manuel Acevedo, que comparten su experiencia en la puesta en valor de los manuales escolares históricos. Bienvenidas. Ahí está. Buen día, ahí saqué. Bueno, sí, yo soy Ana, mi compañera trabaja en el turno mañana, así que hoy ya no se podía conectar porque tenía que atender grados. Pero bueno, nosotros la vez pasada presentamos una experiencia que se inició a partir de un trabajo que hizo un quinto grado sobre los roles de género en los libros de lectura históricos. Ellos vinieron buscando como los libros de lectura antiguos que había en la biblioteca, y que, como ya conté la otra vez, se acopló a un trabajo que también estaban haciendo sexto y séptimo sobre las primeras mujeres universitarias, porque estábamos buscando un nombre para el laboratorio de la escuela. Entonces, como había comentado la otra vez, en el recorrido que hicimos aquella vez con quinto grado, en los libros de lectura, los roles de varones y mujeres estaban muy marcadamente estereotipados, ¿no? Diríamos, y no reflejaban. Esta es la segunda sobre la cual me quería detener un momentito ahora. No reflejaban todas las otras luchas de las mujeres en relación con sus derechos políticos, de estudio, de independencia económica. Bueno, a partir de ahí, solamente voy a poder comentar un poquito cómo profundizamos el trabajo en ESI, porque nosotras, para un trabajo que nos propusieron para compartir en las jornadas bibliotecarias con nuestras compañeras bibliotecarias de Capital, decidimos, hacer un recorrido más profundo sobre los libros de lectura que teníamos en nuestra escuela. Y dijimos, a ver qué podríamos proponerles a nuestras compañeras bibliotecarias para que a su vez ellas transmitan a nuestras compañeras maestras, para poner en valor y en juego estos libros de lectura que tenemos. Entonces, profundizamos más el trabajo de ESI con los libros que tenemos desde el 1900 hasta la década del 70. Y dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Qué les proponemos? O sea, ¿qué hacemos con estas imágenes, con estas lecturas? Entonces dijimos, pensemos, preguntas específicamente en lo de ESI, en las lecturas que fuimos leyendo y buscando, ¿no? O sea, fue un trabajo largo que hicimos de recorrido y de marcado de lecturas y de fotografías. Entonces, por ejemplo, en esta de 1926 dijimos, las tareas de las nenas y de los varones en la familia. Y es una lectura en donde marca, ya desde el comienzo, cómo la nena llega a su casa de la escuela y enseguida se pone el delantal de cocina. Y muy entusiasmada y muy gustosa, ella se dedica a ayudar en las tareas de la casa y tiene muy, muy presente cómo tiene que ella poner la mesa para que
la mesa para comer, que esté bien servida, y por otro lado su hermano varón acompaña al papá en los trabajos fuera de la casa, como en este caso está armando, creo que un gallinero o algo así, con el papá fuera de la casa. En la lectura que sigue, porque esta digamos, es la propuesta que se nos ocurrió, como una idea que se nos ocurrió a nosotras, sabiendo que cada uno que después pueda hacer un recorrido, le van a surgir otras líneas. En esta lectura, las niñas al servicio del hogar y al cuidado de sus padres le pusimos nosotras, porque lo que encontramos fue una lectura, esta es del año 1900, en donde Paula, después de terminar las tareas de la casa, prepara todo el ambiente para su papá y su mamá en un patio, en donde se sienta a tejer ropa, una mantita para la mamá o a compartir algo con ellos, y está con ellos, mimándolos, y la lectura termina diciendo, ¿y tú, niña, imitas a Paula? Muy marcado el tema del cuidado, del cuidado de los padres, marcado para la niña, ¿no? Entonces, en la lectura que sigue, si se puede pasar, la que sigue, dijimos, bueno, las niñas cuidadoras, ¿y los niños qué? Entonces encontramos en estas, creo que son de la década del 30 estas lecturas, en donde se contrapone por un lado la lectura que está más, donde está la nena, está cuidando al hermanito, y toda la lectura se dedica a explicar cómo ella tan chiquita pudo preparar la mamadera, se encargó de hervirla, de los cuidados que tenía que tener con la mamadera que le iba a dar al hermanito. Y por otro lado, en la otra lectura está el varón, en la de al lado, está el varón en una actitud de investigación de la naturaleza, está observando una planta y la lectura habla de eso, porque dice que él está observando, que es estudioso, que lleva una lupa, una red, que tiene un lápiz y un anotador, y termina, hay una frase abajo que dice, el niño está aprendiendo a leer en el gran libro de la naturaleza. Entonces, nos llamó la atención, el niño aprende afuera, la niña aprende adentro de la casa lo que tiene que hacer. Nos parecía como que eran líneas que se podían trabajar, ¿no? Entonces, después en otra lectura que encontramos en la placa que sigue, bueno, la niña como mujercita, en la lectura del medio es una nena que no va a salir a jugar porque tiene que cuidar a su hermana, y no solo que la cuida en todo lo que tiene que ver con el cuidado específico físico, sino que también juega a enseñarle. La cuida como si fuese una mamá y una maestra, dice la lectura. Y llegó a mi hermanito, nos llamó mucho la atención una lectura de la década del 50, creo que es, en donde dice que el hermanito apareció de golpe un día en el cochecito porque lo trajo la cigüeña. En fin, bueno. Bueno, esto marcado para la nena. Hay muchas lecturas en donde este cuidado de los hermanos está puesto en la nena. En la otra placa que sigue, el mandato social a través de los juegos. Claro, porque lo que fuimos encontrando también es cómo había muchas situaciones de juego muy marcadas en donde la nena jugaba con sus muñecas, a vestirlas, a lavarle la ropa, a darle la comidita, a enojarse porque se ensucian, a coserle la ropa, como esa es la que está hacia la izquierda. La otra, la que está a la derecha, es una nena que le encanta cocinar y que, bueno, llega también y llega a la casa y se pone el delantal. Ella dice algo así la lectura, como que ella está entre la espumadera, la sartén, el rallador, y dice una frase que termina diciendo, jugando así, Elenita aprende los quehaceres de la casa. Fue muy llamativa, como la anterior decía, el niño está aprendiendo a leer en el gran libro de la naturaleza, pero la nena aprende adentro de su casa, las tareas domésticas, ¿no? Bueno, eso en relación con cómo va marcando las situaciones de juego de varones y de mujeres. Después hay la que sigue, que la verdad que la que sigue, las virtudes femeninas devorada por el dragón del ocio, esa frase está en la lectura. Es una lectura que habla de la aguja de coser, agujita buenita, empieza todo en rima, ¿no?
y todas las cosas buenas que la agujita le enseñó a la nena. Y en un momento, cuando ya sale del texto poético, viene la parte del mandato y la parte aleccionadora, y dice algo así como: el ocio es un dragón maligno que se lleva devoradas muchas virtudes femeninas. La aguja es excelente compañera de la obrera y la doncella, especifica. Es una lectura del año 29. Entonces va diciendo que la aguja va y viene a través del honrado, así está marcado, del honrado remiendo, y se clava en el dedo como para hacer recapacitar a la tonta cabecita romántica. O sea, ojo con lo que piensan. Y termina, a lo último hay una frase que termina diciendo algo así como: bendigan a la modesta aguja, que está contra el ocio traicionero, y algo así como al pasar dice que también pueden leer. O sea, después de todo el desarrollo anterior, porque yo cuando la leímos digo, claro, dice que lean, pero todo lo anterior no habla nada de eso. Todo lo anterior remarca continuamente la importancia de la costura y de la labor de mantener las manos ocupadas. De paso también pueden leer, dice, si están, no estén ociosas. Y en la que viene, fue lo que encontramos muchas lecturas referidas justamente a la parte del tema de la costura y de la mujer santificada, porque además esa marquita que está en celeste habla justamente de eso. Alrededor de su preciosa cabeza parece que hay una aureola de santidad, y es la lámpara que la está iluminando para que ella pueda coser al final del día, cuando todos duermen, después de todo lo que hizo durante el día dentro de la casa, obviamente, todas las labores que a ella le preocupan mantener bien en la casa para que todos sean felices en el hogar, algo así dice la lectura. Y la que está al lado más o menos dice lo mismo. O sea, son ideas que nos pareció que se podían ir tomando, ¿no? En relación con la ESI. Excelentes hallazgos y felicitaciones por recuperar los libros de lectura en esta mirada de ESI, ¿no? Eso que está abajo es el nombre del libro, donde dice Caminitos, perfecto. Sí, a cada lectura, en principio le pusimos el nombre del libro y el año. Nosotras cerramos esta actividad haciéndole una propuesta a nuestras compañeras bibliotecarias de armar como un reservorio de imágenes y de lecturas de las que cada una tenga en su biblioteca, las que quieran participar, y ponerlas todas juntas en un espacio que es lo que estamos viendo con la gente nuestra del distrito 15, para que todos confluyan así. Entonces la idea es que les agregamos más datos ahora. En las que ya estamos preparando les ponemos el autor del libro, hicimos más detallado, pero en principio a nosotras se nos ocurrió esto para esta primera actividad. En las placas que siguen, como en la anterior que pasó, es el Día de Mamá. El Día de Mamá es ese, el Día de Mamá es hora por hora lo que hace cuando se levanta, prepara el desayuno, hace la comida, lava la ropa, cocina. O sea, está todo el día, desde que se levanta hasta la noche, amasando, planchando, cosiendo. Y dentro del mismo libro, en otra página, nos llamó la atención la nena preocupada por poner bien la mesa, es dentro del mismo libro. Bueno, en esa que está pasando por ahí, bueno, en esta, Mamá arrulla, papá lee, la contrapusimos porque está dentro del mismo libro. Es un poema, creo que de Gabriela Mistral, la de Mamá arrulla, que es muy lindo. Lo que pasa es que dentro del mismo libro está papá puesto en un valor, valorizado por todo lo que sabe, por todo lo que lee, porque siempre el nene es eso, lo que dice, que lo admira, porque cualquier pregunta que hace él le puede contestar, porque tiene muchos libros en su biblioteca, papá. Bueno, nos llamó la atención esa constante que aparece en todos los libros, ¿no? Bueno, esta es muy... Esta lectura que habla, dice, el modelo de mujer en el hogar y en la patria. Bueno, se necesita una muchacha, va hablando de las características que tiene que tener esa muchacha. Había sacado algunas, pero bueno, está de acá del otro lado. El modelo de mujer le pusimos. Se necesita una muchacha, iba diciendo, que sea sana, que haya aprendido, lo va diciendo así en la lectura. Son dos textos para 6º grado. Que haya aprendido a jugar con las muñecas, a cocinar y a coser,
que haya cursado hasta 6º grado y que sepa hacer las cuentas para el mercado. Me resultó muy llamativo, o sea, que sepa, pero que sepa hasta ahí lo que necesita para manejarse en el mundo doméstico, ¿no? Y de las compras. Que respete al padre, que ayude a la madre, así va diciendo la lectura. Que sea creyente y sumisa al deber. Que la patria, dice, va terminando algo así como que la patria necesita una muchacha con esas características. Y la de al lado, que es de Víctor Hugo, también para 6º grado, dice, va haciendo una comparación entre el hombre y una mujer, dice, el hombre es el cerebro, la mujer el corazón, el hombre es la razón, la mujer las lágrimas, el hombre aspira a la gloria, la mujer a tener virtud, etcétera, etcétera, es así toda la lectura. Debo decir que otra de las, que no la vamos a poder ver, otra de los temas que nosotros encontramos que nos gustó mucho y nos maravilló, es la valoración del libro y la lectura que tenían desde 1900 en adelante, y es otra de las placas que armamos, porque hay textos en donde está muy valorada la lectura compartida, inclusive hay una que también para 6º grado, por eso nos parecía bueno además contraponer. Hay una lectura para 6º grado en donde dice, le propone que dude de lo que dice el libro. Algo así le dice, está puesto en la placa, yo no me acuerdo ahora, pero están las referencias. Que no se crea todo lo que diga el libro, que lo contraponga con lo que él cree también, que tenga su criterio. Entonces decíamos, mirá cómo también se fue creando, o sea, por un lado está todo lo que el libro transmite como mandato social, en donde no refleja todo lo que pasaba por fuera. Y por otro lado, que te lo muestran como una cosa de imposición, ¿no? Y por otro lado también te pone, cuestionar lo que dice, porque eso, así como en ese libro de 6º grado está Se necesita una muchacha y esa lectura de Víctor Hugo, creo que en un libro de 6º grado, en donde le decía la importancia de leer y de no creerse todo lo que el libro diga. Bueno, hicimos otros recorridos que encontramos. Ana, felicitaciones y los queremos a este material escrito para el boletín. Así que los invitamos para poderlo difundir y sumarnos. Los vamos a ir a visitar la semana que viene. Habíamos ya quedado con Analía, así que vamos a poder seguir con los proyectos, acompañarlos en estos proyectos que nos parecen excelentes, la posibilidad de utilizar el patrimonio en nuestras clases de ESI para comprender nuestra realidad, ¿no? Que venimos de esta historia. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a toda la comunidad. Bueno, gracias. Bueno, ahora tengo el agrado de presentar a Mónica Melo. Mónica está por allí. Mónica es la rectora del Colegio 4 del Distrito 9, Nicolás Avellaneda, y nos va a compartir parte de la experiencia de recuperación del patrimonio, hablarnos un poco también de la Escuela Nicolás Avellaneda. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a todo el equipo de Huellas, a Marcela, a Emilia, a Gaspar, que nos ayudó ayer con todos los materiales. Nuestra escuela, el Nicolás Avellaneda, comienza un 27 de febrero de 1904 como anexo del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Y en el año 1906 ya alcanza su autonomía, y en el año 1992 es donde nacemos como colegio número 4, Distrito 9, que ya depende, como Nicolás Avellaneda, y depende del gobierno de la ciudad. En esta nueva gestión que asumí a partir del 27 de mayo de este año, recorrí con todos los equipos, ¿no? Digamos, porque yo soy profesora de literatura y al asumir como rectora, digamos, tengo también un nuevo recorrido sobre el espacio que durante 30 años había habitado, ¿no? Entre poemas y Shakespeare. Y ahora se me habilitaba absolutamente todo el campo del archivo del colegio, la biblioteca y los insumos de los laboratorios. Aparte, bueno, empecé a conocer, junto con los preceptores, profesores, el equipo de secretaría, que estaban todos expectantes y me decían, llama a Huellas, llama a Escuelas Verdes, hay muchas personas que nos pueden ayudar en este redescubrimiento del colegio. Así que bueno, ahí conocimos a Escuelas Verdes, que también nos presentó a las cooperativas, hicimos una plena limpieza del colegio, está todavía, digamos, estamos en ese camino,
pero lo primero fue llenar un montón de materiales, digamos, que estaban en desuso, con sus altas, sus bajas, ustedes saben, por el SIGAF, y ahí, digamos, tuvimos que hacer una primera incorporación de qué se quedaba en la escuela para estos proyectos históricos y de patrimonio, y qué cosas eran irrelevantes y aparentemente, digamos, eran basura o cosas que no tenían valor y que estaban, digamos, imbrincadas, estaban en el mismo lugar. Entonces, los equipos pudieron colaborar y asistirnos. Y así es como que hasta el día de hoy la cooperativa del Seibo se sigue llevando un montón de material en desuso. Un saludo a Hugo y a Agustín, que están ahí presentes, y después los equipos de Escuelas Verdes, que hasta el día de hoy están viendo estos nuevos espacios con nuevos proyectos y propuestas. Todo lo que estoy escuchando me llena de admiración, de orgullo y de ganas de seguir trabajando, ¿no? Porque nosotros estamos en una etapa con la infraestructura también como le decía recién a Emilia, en una recuperación de espacios. Entonces, al verlos ahora abiertos, vacíos, despojados y con todo este esplendor que nos propone Huellas, de dilucidar, ¿no? De ver qué hacemos con estos objetos y también estas historias, porque hemos confluido que en la semana nos han visitado muchísimos exalumnos buscando reunirse para fin de año, pero también se sintieron muy convocados en empezar a grabar podcast, videos que tuvieran que ver con esta historia para nosotros o para estos equipos presentes ocultas del Nicolás Avellaneda. Y bueno, nos llena de expectativa y asombro. También, digamos, quería mencionar algo, el trabajo acá que recién se puso en relevancia de la ESI y ¿no? de los cuerpos, de los goces, de los afectos, de las emociones. Somos un colegio hoy habitado por 17 diferentes nacionalidades y muchas más lenguas, ¿no? Porque no coinciden las nacionalidades con el plurilingüismo del Nicolás Avellaneda, y eso también hace que todo el equipo de ESI y equipos especializados en lingüística y en inmigración se pongan en marcha, y por supuesto contamos con Huellas para que nos asesoren y guíen. Y bueno, en lo que es en la parte de ESI estamos trabajando con todo lo que es géneros fluidos, sin etiquetar, digamos, géneros no binarios, no hegemónicos, y con una nueva trayectoria de las emociones que también nos pone muy orgullosos. Ahí lo que estamos viendo es la puesta en escena de los laboratorios. Ahí hubo que limpiar hasta pasillos, había lugares que no se podía transitar, colaboraron todo, no puedo dejar de mencionar a nuestro equipo propio, a nuestro personal auxiliar de portería, 11 personas maravillosas que colaboraron en la limpieza, junto con las cooperativas, con Escuelas Verdes, insisto, y con preceptores, con docentes que vinieron a acompañarme los días sábados, mientras atendíamos el Club de Jóvenes. Limpiábamos la hemeroteca, la mapoteca, también nos visitó un fumigador especial de papeles. Fue maravillosa la tarea de Marcelo, que nos contó cómo fue ese cuidado, porque nosotros habíamos empezado a cepillar con cuidado, delicadeza y paciencia, pero bueno, todos los ecosistemas propios del papel, que ya estén extintos, nos permiten trabajar y ver de otra manera lo que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Mónica, y una alegría que andemos juntos, ¿no? Transitemos juntos este camino, y felicitaciones por la gestión y la iniciativa de esta hermosa historia que tienen las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora queríamos invitar a Guillermo Elías, un colaborador de Huellas, bibliotecario del Champañá y también de la escuela Castelli, que ha trabajado con nosotros desde que nos conocimos, y hoy nos va a presentar El Amigo, ¿no? Exactamente, ¿qué tal? Buen día a todos. La revista El Amigo es el órgano de difusión de los hermanos maristas, fue el órgano de difusión de los hermanos maristas. Ahí vamos a ver en qué periodo. Esta revista salía mensualmente, muy parecido al formato de Caras y Caretas,
Y acá se publicaban artículos referidos a todos los establecimientos de los hermanos maristas en la República Argentina, por ejemplo, Luján, San Juan, de acá de la capital, el Colegio Champagnat, La Inmaculada de Patricios y el Colegio Belgrano de Belgrano participaban en esta presentación. Bueno, ahí vamos a ver el video, el documental que retrata la historia de esta publicación.
Guillermo, excelente, ¿eh? Lo estamos disfrutando y estos son los materiales que muchas veces había en las escuelas, ¿no? Las revistas escolares, muchísimo. Muchísimas gracias por la excelente presentación y nos da como el gustito de investigar las publicidades dentro de estas revistas escolares. Era muy común que haya revistas en las escuelas. Guillermo, muchas gracias. ¿Querés compartir algo más? No, simplemente es el estreno del documental porque yo hice entre 5 y 6 documentales para el centenario del colegio y en principio lo desestimaron porque la idea era trabajar con los niños para ver las distintas tecnologías, las cosas que habían. Bueno, así que quedaron archivados ahí desde el 2015. Pero nosotros los vamos a difundir y creo que va a permitir seguir investigando y replicarlo. Muchas veces esto animan a que otras instituciones busquen sus propias revistas porque era muy común que todas las escuelas tuvieran sus producciones. Y estas son las vicisitudes que muchas veces tenemos que enfrentar porque, a ver, esto es un documento, esa revista es un documento único que no está digitalizado y que no he logrado todavía hacer que caigan en cuenta de hacer ese trabajo, ¿no? De ponerlo en autos a los directivos del establecimiento para que se haga esto. Y no siempre tenemos el acompañamiento de las instituciones cuando estamos en este proceso de recuperación. Por eso, bueno, nuestra tarea es doblemente... Por eso el estar juntos en trabajar por el patrimonio colabora en convencer, en difundir y justamente que estos temas aparezcan en otros ámbitos y que nos trasciendan. Muchísimas gracias, Guillermo. Y ahora vamos a otra escuela, ¿no, Tati? Sí, seguimos con la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano. Presentamos a Carmen Caponi, Lorena De Grassi y Beatriz Blackhall, que nos van a presentar la cuarta parte de Misterios Develados, recuperación de los calcos mesoamericanos en su escuela. No se te escucha, Bea. Perdón. Bueno, buenos días y vamos al capítulo 5 de Misterios Develados. Ya es toda una miniserie que les compartimos. Bueno, acá también vamos a cambiar un poco el enfoque del análisis de los calcos y vamos a hablar sobre los lazos, los cruces y descubrimientos en la construcción del conocimiento. En el taller de calcos tenemos un lema que aplicamos y difundimos en todas nuestras actividades, que es patrimonio para conservar y compartir. De nada sirve que el patrimonio esté conservado y guardado si no es aprovechado por la comunidad. Así que hoy les vamos a compartir a ustedes de qué manera nosotros compartimos y difundimos nuestro patrimonio con la comunidad. Esa es la otra. Bueno, ahí la reemplazo yo a Bea, nos dividimos un poquito para poder participar las tres profesoras, y a mí me toca como primero mostrarles cómo se trabaja con el patrimonio de la escuela, el acervo, y toda esa investigación que vinimos hablándole durante un montón de encuentros. Esa investigación no queda para nosotros archivada, esa investigación sale y se comparte con la comunidad. En este caso, elegimos uno de los tantos proyectos multidisciplinarios. Tenemos la suerte de que nos acompaña la directora de la escuela, que seguramente después podrá también decir, no es únicamente, tomamos porque ya hablamos de la cruz foliada en otro encuentro, y fíjense que nosotros lo que les presentamos es, voy a pasar brevemente, pero mientras hablo les voy compartiendo, nosotros a los alumnos siempre les damos un material, como el material que ustedes pueden ver acá, que es un material que nosotros le damos para que ellos puedan
armar y relacionar, en este caso eran 2 materias, historia en el caso mío, dibujo y escultura, con otro profesional del taller, que es el profesor Figuerero. Nosotros hacemos los propios videos para que los alumnos tengan, y antes de darle las actividades finales, hacen todo un balance por la parte morfológica que tiene la obra, y también todo lo que podamos exprimir de esa obra. Fíjense que llegamos incluso hasta decirles a ellos cómo podían poner su propio nombre con los glifos mayas. Esto simplemente porque es material que se hace desde el taller de restauración, todos los años tenemos nuevos materiales, y al final, obviamente, le ponemos y la propuesta que es la consigna. Ahora volvemos otra vez a lo que estábamos mostrando de Misterios Develados. Simplemente porque queríamos también compartir con ustedes este esfuerzo por hacer este material, que como dijimos no queda en nosotros, sino que también lo hace. ¿Y qué es lo que hicieron los chicos? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos palpables de lo que se hizo, que es lo que más nos gusta mostrar, ¿no? Bueno, los chicos tenían que, a partir de esa explicación que le dábamos y de buscar los elementos que le sacamos de ese tablero, armar una nueva reinterpretación, tomar alguno de los personajes. De hecho, también en algún momento se hizo con la profesora de lengua. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que inventar nuevas historias, siempre dentro del contexto maya. En el caso de este alumno, recuerdo que hizo un libro. Hizo, no solamente que por la cantidad de páginas y cómo lo ilustró, sino que también se tomó el trabajo, y ahí está esta idea de cómo transmitir al otro y tomar, ¿no? Y cómo se entusiasman los chicos. Se tomó el trabajo de buscar el nombre maya de cada uno de los personajes. Fue una cosa realmente muy, muy importante. Acá tenemos otro ejemplo más, para terminar con mi parte, para que ustedes vean cómo en una escuela de arte se puede confluir la parte práctica con la parte teórica en proyectos de muchísimo categoría, ¿no? Porque la verdad es que los chicos, cuando terminan acá, al final le ponemos qué es lo que aprendiste. Acá podemos ver cómo lo hemos calificado, la profesora de historia lo que le ponía respecto a la narración, si estaban los conceptos aprendidos, y el profesor de dibujo cómo pudo resignificar a los personajes de esa cruz foliada en algo nuevo. Nosotros estamos, digamos, hicimos con esto también una presentación interna para nosotros, porque realmente la riqueza que nos queda después de estos proyectos multidisciplinarios nos hace sentir muy orgullosas, porque es que no quedó en nosotros semejante investigación, sino que se pudo traspolar, porque hay que traspolarla también a un niño, esto es de segundo año, y que la puedan compartir. Le paso ahora otra vez a Bea, porque les va a hablar de otras maneras como nosotros compartimos estas investigaciones. No se te escucha, Bea. Ahí está. Para nosotros compartir el trabajo es un modo también de comprometer a la comunidad en el cuidado y en la conservación. ¿Sí? Construir significado es una manera de generar respeto. En la medida en que los alumnos transitan proyectos o visitas guiadas o actividades en que los calcos son protagonistas, también ellos mismos son los que los cuidan y los mismos que van a hacer que los demás lo cuiden. ¿Sí? Se transforman automáticamente en ellos en conservadores del patrimonio, por el mismo respeto que les generó la actividad. Nosotros tenemos, además de los proyectos interdisciplinarios o multidisciplinarios o transdisciplinarios, según como sean, tenemos varias ofertas de visitas guiadas. Algunas visitas guiadas son temáticas, por ejemplo, tomar una cultura, o estuvimos 2 años haciendo visitas guiadas sobre el rol de la mujer en Egipto, o esto que recién mostrábamos de los calcos mesoamericanos. Bueno, tomamos como ejes temáticos y esas visitas guiadas se hacen con alumnos nos gusta trabajar mucho con los alumnos de primero y segundo año de la media, porque son los ingresantes y la manera en que se apropian del patrimonio. También ofrecemos estas visitas a escuelas que lo solicitan para sus proyectos. Y también hay acá, como ven en las fotos, que son los mismos estudiantes que están haciendo las visitas. Nosotros formamos a estudiantes para que sean ellos guías y puedan hacer de guías a otros estudiantes de la misma comunidad. Pueden ser
estudiantes del profesorado que trabajan con los alumnos de media, alumnos de medias de los cursos superiores con de los cursos inferiores. Acá vamos a ver también un alumno del profesorado guiando a una escuela primaria que estuvo visitando la escuela. La formación de estos guías también es un trabajo que hacemos nosotros en el taller. Y también en el nivel terciario de la escuela hay varias propuestas. Por un lado, se incluyó el patrimonio de los calcos en el curso de ingreso, de modo que los estudiantes que pisan por primera vez la escuela, una de las primeras actividades que tienen es un análisis y un trabajo con los calcos. ¿Sí? Eso también tiene el objetivo no solo de que conozcan y de que se empiecen a generar sentido de pertenencia con la institución, sino que, como en el caso de los alumnos de media, también sean ellos, ¿sí?, los conservadores, los cuidadores y los defensores del patrimonio. Por otro lado, aparte de lo que es una propuesta específica en el curso de ingreso, siempre vemos a los alumnos por los pasillos o preguntando acerca de los calcos en distintas materias del profesorado, historia del arte, dibujo, morfología, escultura, no sé, geometría. Siempre hay alumnos trabajando con los calcos en distintas materias. Y después está la aplicación del programa Aprender Trabajando, que de eso vamos a hablar más adelante. Quedaba otra de las visitas guiadas. Y bueno, días especiales en que... Ahí vamos. Le voy a dejar un poquito a Carmen para que hable sobre estos días especiales. Hola, ¿cómo están? Bueno, a partir del programa Aprender Trabajando es un poco cómo vamos construyendo todo ese material que fue mostrando un poco también Bea con los chicos, ¿no? Los estudiantes se ponen en contacto con las actividades del taller y desarrollan sus capacidades relacionadas con el mundo del trabajo a partir de este proyecto. Participan activamente en todas las tareas de investigación, profundizan en cuestiones de validación de fuentes, construcción de entorno virtual de aprendizaje, citas bibliográficas, cómo citar publicaciones digitales. Tienen acceso al inventario y participan de la revisión de la información también, realizan todas las actividades que realizamos nosotros en el taller, como fichaje, diagnóstico, toda esta información que se obtiene con el acompañamiento y la revisión nuestra, se constituye en un insumo, ¿sí? El inventario, por ejemplo, se actualiza cada 2 años y ese material se utiliza también para que producen los chicos, se vuelca, ¿sí? El programa está adaptado a los 2 niveles, sobre todo en las tareas de restauración. Los estudiantes de media no trabajan directamente sobre el patrimonio, sino que trabajan sobre copias de ensayo. Realizan estos aprendizajes específicos, pero sobre copias de ensayo. Bueno, también trabajan en el recorrido, en el mantenimiento. Es muy importante en el mantenimiento, en la limpieza, en el mantenimiento de las líneas de demarcación. Realmente es muy importante este trabajo porque ellos se convierten en referentes entre sus propios pares. La escuela no es un museo y ellos tienen que aprender a vivir y a convivir con el patrimonio y a respetarlo, ¿no? En la institución escolar. Y a veces hay situaciones que son difíciles, como por ejemplo el desplazamiento, entonces tienen como que incorporar ciertas normas y manejo de respeto. Bien, los chicos también diseñan el guión para los recorridos que se ofrecen en la noche de los museos, y es en este momento donde ponen en juego todo lo que aprendieron.
se preparan para desempeñarse en este rol de guías o facilitadores, y la verdad que es hermoso verlos esperar ese momento, ya desde solo el hecho de cómo vienen presentados y nerviosos, y necesitan por ahí el acompañamiento del docente para el primer recorrido, pero después realmente se los ve muy sueltos y muy satisfechos de haber realizado esa visita, ¿no? Así que para ellos es como verlos desplegar las alas, sobre todo esta actividad la hacen los chicos de cuarto y quinto. Bien, y cerramos entonces nuestra presentación. Por este año, porque les queremos contar que vamos a continuar el año que viene con los encuentros virtuales para que todas las instituciones puedan compartir sus trabajos y la escucha a los especialistas, el debate con especialistas, porque creo que suman. Uno de los aportes que hizo la pandemia justamente es acostumbrarnos a usar estos medios de una forma habitual, y desde las escuelas, desde las instituciones educativas. Nosotros estamos en el ministerio, ustedes están desde las escuelas, y creo que es una forma que nos alivia, pero además nos comunica y nos pone mancomunadamente compartiendo las experiencias. Yo les quiero felicitar y también invitar, porque en 2 semanas aproximadamente vamos a hacer un encuentro presencial y virtual para los que no puedan asistir, que estén en el exterior, donde traeremos los certificados a todos los participantes de las instituciones educativas que se acercaron a presentar sus trabajos, a los especialistas, a los invitados extranjeros también, porque, bueno, es como hacemos siempre en todas las instituciones educativas, el cierre, ¿no? El cierre del año tiene que ver con la entrega de estos materiales. Así que felicitaciones, Beatriz, felicitaciones a cada una por todo este trabajo bellísimo. Y ahora, sí, cerrando esto, es el diálogo que tenemos con una de las especialistas, Adriana de Miguel. Adriana nos ha acompañado la semana pasada, su trabajo en la historia de la alfabetización en Argentina, las maestras normalistas. Queremos cerrar en este encuentro, pero Adriana va a tener 2 presentaciones muy importantes. Les quiero decir que como cierre del trabajo de 5 encuentros sobre las emociones, vamos a hacer un homenaje en el cementerio británico, donde yacen los restos de Sarah Eccleston, Jenny Howard y otras 2 maestras norteamericanas que fueron fundamentales para la educación argentina. Así que nos pareció que una forma de rendirle homenajes es en estos monumentos, estos que son sus tumbas, son monumentos nacionales y es un patrimonio vivo de nuestro compromiso educativo. Adriana va a estar presente en ese encuentro, va a poder hablar ahí también, pero hoy avanzamos un poquito de lo que va a pasar para aproximadamente el 16 o 17, estamos cerrando la fecha con el cementerio británico, de diciembre. Durante 1 hora vamos a hacer este homenaje y por supuesto están absolutamente todos invitados, además del otro encuentro presencial de entrega de diplomas. Adriana, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias Marcela y al equipo de Huellas por nuevamente esta invitación y permitirme compartir. La verdad que antes de empezar a hablar de Jenny Howard quería decirles que estoy maravillada con las cosas que veo de la recuperación patrimonial de las escuelas, verdaderamente. Es un lujo lo que hacen, ¿eh? Y no tan usual, ni en Argentina ni fuera de Argentina. Bueno, vamos a simplemente hacer una pequeña presentación de una de las profesoras, ¿no?, que vinieron norteamericanas, de las famosas maestras sarmientinas, así se las ha dado a llamar, ¿no? Yo vengo hace muchos años estudiando la historia del normalismo
en particular las cuestiones que tienen que ver justamente con la historia de la alfabetización, de los libros de lectura, ¿no? Y entre otras tantas cosas, ¿no? Vinculados a aquella época. Y bueno, obviamente permanentemente me he encontrado con las maestras sarmientinas. Y he podido investigar alguna de ellas con un poquito más de profundidad. El caso de Jenny Howard me parece sumamente interesante. Y voy a simplemente mencionar algunos rasgos, algunos momentos de su itinerario vital, biográfico, y de su itinerario pedagógico. Jenny nació en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Venía de una familia acomodada, culta, ¿no? Y recibió, para lo que era en la época, la mejor educación posible, ¿no? Para una mujer, y en aquel momento tengan en cuenta que Massachusetts era la vanguardia pedagógica de América y tal vez incluso de todo el mundo en aquel momento. Jenny Howard pudo estudiar en la escuela normal fundada por Horace Mann, ¿no? Y luego se recibió de profesora, porque nosotros las planteamos siempre como maestras, pero la realidad es que eran grandes pedagogas, ¿no? Que por supuesto ejercieron como maestras, fueron maestras de maestros, ¿no? Pero a mí me parece interesante rescatar esta dimensión de la fuerte formación pedagógica que tenían. Digamos que para su momento eran de excelencia, ¿no? Y trajeron a Argentina, ¿no?, los métodos de alfabetización más modernos, los métodos didácticos más modernos, la manera de fundar y gestionar las instituciones, ¿no?, en concreto las escuelas normales, porque ellas llegan a Argentina, Jenny Howard llega en la década del 80, y llegan para fundar las escuelas normales, al menos una en cada provincia de Argentina, ¿no? Y lo que hace Jenny Howard es exactamente eso. Así, cuando llega a Argentina, a Buenos Aires, va durante un par de meses a Paraná a vivir con otras maestras norteamericanas que ya estaban en Paraná, en la normal histórica, en donde ahí se hacían, como que se aclimataban, ¿no? Se iban adaptando un poco, digamos, al país y sobre todo al gran desafío de aprender el idioma español. En el caso de Jenny Howard, dicen los que la conocieron que llegó a hablar tan bien el castellano que casi no tenía ni acento, ¿no? Pero en el momento en que ella llega, obviamente no lo hablaba. Y a partir de su primer destino es Corrientes, y fundan, junto con otras compañeras, la Normal de Corrientes. Está un par de años allí y luego es enviada a Córdoba. Y ahí la época en Córdoba es muy conflictiva, para ella y para sus compañeras, porque, bueno, en aquel momento se empiezan a generar, a visibilizar en realidad una serie de resistencias y de rechazos, porque hay que tener en claro que la vida de estas mujeres verdaderamente fue difícil, es casi épica, ¿no? Y en el caso de su estadía en Córdoba, que no vamos a ahondar en este momento en lo que pasó, pero fue muy conflictiva por, digamos, los poderes instituidos en la provincia, porque es interesante ver cómo ellas eran verdaderamente disruptivas, por muchas razones. La primera, la básica, mujeres solas, mujeres solteras o viudas, no subordinadas al patriarcado, claramente, ¿no? Mostraban la posibilidad, que para aquella época era impensable,
de que una mujer decente pudiese llevar adelante una vida propia, individual, ganándose su propio dinero, no dependiendo de un varón, un padre o marido. Es decir, presentaban un modelo de feminidad, de género, muy, muy novedoso, muy disruptivo para lo que eran, digamos, las tradiciones familiares criollas en Argentina y aún más en las provincias. Entonces ya ese solo dato, su sola presencia generaba admiración, rechazo, curiosidad. Por otro lado, eran viajeras. Habían venido de viaje, en un larguísimo viaje, desde Estados Unidos, teniendo que hacer una triangulación con Londres, porque en realidad solo había aparco de Londres a Argentina. Y nuevamente la idea de mujeres viajeras, y mujeres viajeras solas o en pequeño grupo de mujeres, la idea del viaje, la idea de que la mujer podía trascender su territorio, su, digamos, su espacio de vida heredado, que se podían armar una vida diferente en otro país. Eso era verdaderamente casi inconcebible. Y el otro aspecto muy importante y que fue nuevamente muy disruptivo es que si bien eran todas cristianas, no eran católicas, excepto Emma Nicolai de Caprile. Eran todas protestantes. Y si bien ese dato hoy, digamos, de la diferencia religiosa puede no decirnos gran cosa, en aquel momento era determinante porque tengamos en cuenta que con anterioridad a la creación de las escuelas normales fundadas por estas maestras, la educación en Argentina estaba totalmente controlada por la Iglesia Católica. Es decir, controlada y digamos, de alguna manera, la cuestión ir a una escuela era ir a una escuela religiosa, ¿no? Y estas mujeres fundan escuelas no religiosas y además son protestantes, ¿no? Entonces, eso en un lugar, en algunas provincias, fue verdaderamente un problema, ¿no? Al punto tal que, por ejemplo, hasta tan grave fue que el problema de que eran protestantes, aunque hay que aclarar que ellas eran laicas, es decir, de ninguna manera introducían sus ideas o sus creencias religiosas en la escuela, ni en sus aulas, ni en sus materiales de trabajo, ¿no? Pero bueno, como les decía, la cuestión de la diferencia religiosa, entonces fíjense todas las diferencias que se van sumando, ¿no? Diferencias de género, diferencias en torno al poder patriarcal, diferencias religiosas, y el caso más grave es el caso de la esposa de George Stern, un pedagogo, varón en este caso, que también vino con estas maestras y que fue el que fundó la primera escuela normal de Argentina, que fue la de Paraná. La esposa de George Stern falleció, que también era maestra, falleció y bueno, hubo serios problemas para ver dónde se la enterraba, porque justamente por ser protestante no se le permitía ser enterrada en los cementerios católicos. O sea, todos estos datos se los comento como para que dimensionemos, digamos, hasta qué punto el desafío pedagógico y vivencial que ellas asumieron fue tremendo, ¿verdad? Ahora, el otro punto ya para cerrar en cuanto a las marcas de diferencia, que ellas, la novedad diferencial que ellas trajeron, era justamente que eran mujeres letradas, es decir, mujeres cultas, mujeres que hacían de la escritura y de la lectura no solo su profesión, sino su modo de vida, su estilo de vida. Es muy interesante, por ejemplo, cómo algunas de estas maestras describen cómo ellas veían a las mujeres criollas. Y ahí se ve muy bien el contraste. Hay
una descripción muy, muy detallada de, por ejemplo, de las mujeres criollas en la ciudad de Santa Fe, en donde ahí se nota claramente la diferencia entre ellas y las identidades femeninas imperantes en nuestro país en aquel, digamos, a final del siglo XIX. Entonces, como les decía, la cuestión de la vinculación sustancial entre la escritura y la pedagogía esto es algo que hoy nos parece como obvio, de que educar sea alfabetizar, nos parece obvio, pero en aquel momento no tenía nada de obvio. Digamos, instalar el desafío de una alfabetización popular, es decir, para todo el pueblo, no solo para los ricos ni para la élite. Una alfabetización universal, es decir, para toda la población que habitara Argentina, tanto criollos como extranjeros, como hijos de inmigrantes. Que esa alfabetización incluyese a las niñas. Esto era determinante. Si bien es verdad, como han señalado las colegas, que tan interesante ha sido su exposición sobre el análisis de los libros de lectura escolar, que los libros promocionaban e instalaban como mandato formatos de familia muy tradicional, pero también es verdad que el solo hecho de que habilitasen a las niñas a aprender a leer y escribir, ya ese era un dato revolucionario. Porque en el mundo no era habitual, incluso en países avanzados de Europa, no era tan habitual de que se permitiese el acceso a la cultura a través de la alfabetización a las nenas e incluso a las nenas pobres. Entonces, ese dato, ¿verdad?, que hoy nos parece tan naturalizado, sin embargo fue una conquista cultural, educativa, de género, fundamental para la historia de la Argentina. Esto hizo que Argentina, a diferencia de otros países de la región, tuviese un desarrollo, digamos, del acceso de la mujer a la cultura escrita muy temprano en términos históricos, al menos en comparación incluso con otros países de Latinoamérica. Y estas fueron las mujeres que llevaron adelante esa gran revolución cultural que supuso esta alfabetización universal, laica, en idioma español, y destinado para ricos, para pobres, para nenes, para nenas, para hijos de gauchos, para hijos de inmigrantes, para niños inmigrantes. Y para ir cerrando esta pequeñísima presentación, otro dato interesantísimo de Jenny Howard fue que ella escribió un libro. Porque las maestras escribían todo el tiempo, pero escribían, digamos, en los formatos o en los géneros propios del discurso pedagógico, es decir, armaban las planificaciones, organizaban los cuadernos, instalaron el uso del pizarrón, etcétera, etcétera. Pero no fueron escribían muchas cartas a su familia en Estados Unidos, y entre ellas, porque como estaban viviendo una en Corrientes, la otra en Tucumán, la otra en Capital, etcétera, también hay un intercambio epistolar muy interesante. Pero libros, hasta donde sabemos, solo 2 maestras escribieron libros y publicaron libros. Emma Nicolai de Caprile y Jenny Howard. El libro de Jenny Howard es muy interesante. Ella lo escribe pocos años antes de morir, ya jubilada, ya viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires. El grueso de su trayectoria institucional lo termina haciendo en San Nicolás. Pero cuando se jubila se viene a vivir a la ciudad de Buenos Aires y como no le alcanzaba el dinero de la jubilación, igual que ahora,
se dedica a traducir del inglés al español y publica muchas de sus, trabaja como una especie de periodista traductora en el diario La Prensa. Y también terminó incluso dando clases en forma particular en su casa, ya siendo muy grande de edad. Bueno, entonces, les decía, pocos años antes de morir, ella publicó un libro en inglés y destinado a un público norteamericano. Ella no piensa el libro para los argentinos, ella piensa el libro para el público norteamericano y tratando de recuperar y de dejar testimonio justamente de lo que fue la experiencia colectiva de las maestras norteamericanas, o sea, de sus compañeras, de ella y sus compañeras, llegando a Argentina y bueno, y fundando las escuelas normales y haciendo buena parte o toda su vida en Argentina. Ese libro, que es interesantísimo y merecería un seminario solo el libro, porque da para mucho, 20 años después fue publicado en español en Argentina, como iniciativa de sus exalumnos de San Nicolás, que nunca lo olvidaron y que quisieron que también quedara la memoria escrita, autobiográfica, escrita por ellas mismas, con la voz de Jenny Howard. Es interesantísimo porque ella escribe, el libro está escrito en una primera persona del plural, en un nosotros. Es un colectivo, el colectivo de las maestras, el que habla por boca de Jenny Howard. Porque Jenny Howard, junto con Sarah Eccleston y varias más, eran un poco las líderes del grupo. Fueron las que se quedaron a vivir en Argentina, porque muchas vinieron 4 años y luego se volvieron, pero no fue el caso ni de Sarah Eccleston ni de Jenny Howard, que se quedaron a vivir en Argentina. Y entonces, bueno, el libro, como les decía, es uno de los pocos testimonios por propia mano, porque también, ¿por qué también ella escribe su historia? La historia de ella y sus amigas, sus colegas. Porque a partir de la década del 30, más o menos, vuelven al ataque contra las maestras normalistas norteamericanas, sectores muy conservadores en Argentina. El libro se publica, el libro en inglés se publica en el año 31, creo, y de alguna manera es una respuesta o un intento de preservar la memoria y mostrar claramente el legado de las maestras en Argentina. También el libro es heterogéneo, al final es un libro raro, muy interesante, porque también se puede leer como una enclave de relato de viajes. Es fascinante todo lo que ella cuenta sobre ella viajera, la llegada a Buenos Aires, la llegada a Corrientes, bueno, el viaje, ¿no? El tema del viaje. Y al final del libro, porque otro detalle, el libro se fue escribiendo como por partes, y algunas partes sustantivas ella la publica antes del libro en el Monitor de la Educación, en el famoso Monitor. Ahí se encuentran algunos artículos de ella que luego se recuperan en el libro. Pero el libro da para mucho más, cuenta muchas cosas, es verdaderamente interesantísimo y hasta donde podemos acceder, porque seguramente hay más material en Estados Unidos que bueno, todavía no hemos podido ver en detalle, pero de lo que hay, digamos, publicado en Argentina, el libro de Jenny Howard es una delicia, se lee, parece absolutamente contemporáneo. Es una delicia realmente leer, no es para nada fatigoso, y al mismo tiempo es sumamente interesante. Así que bueno, acá tenemos el caso de una maestra que fue escritora, que fue traductora, que fue una gran pedagoga, que fue viajera, que desarrolló y mostró con su propia vida
y abrió otros caminos posibles para las mujeres en Argentina. Bueno, eso es todo de momento, que quería de alguna manera adelantar. Y nosotros le adelantamos a todos que vamos a estar con Jenny en el Cementerio Británico a hacerle un homenaje por todo lo que tan lindo compartiste, Adriana, aparte de tu recorrido académico, este amor y este respeto en la organización del normalismo argentino, que es la formación de cada uno de nosotros. Así que con estas palabras de Adriana cerramos este largo año de trabajo, que estamos felices de habernos comunicado semanalmente y con la participación de todas las escuelas que recuperan el patrimonio, con el aporte de las trayectorias del trabajo que se han sumado, como el de Guillermo Elías, que ha sido un compañero este último tiempo con tan valiosos aportes. Y la idea es vernos presencialmente en diciembre para saludarnos, para encontrarnos y, por supuesto, al día siguiente de ese encuentro presencial en el Ministerio, vamos a ir a rendirle el homenaje a estas 4 mujeres, Jenny, Sara, que estamos sumando a organizaciones e instituciones de la ciudad que quieran sumarse en este homenaje que, por supuesto, va a ser discreto y que lleva el coraje y la fortaleza de la que hoy tenemos cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo. Así que hasta el año que viene en este formato, los saludamos y nos encontramos entonces en diciembre en estas actividades. Muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen diariamente. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.